Empecemos. Bueno, estamos aquí ante el eterno dilema de la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y si la creatividad está en todos nosotros o solo en algunos ¿Y cuantos. cómo podemos ser más creativos? Bueno, ¿De dónde partimos? pues bueno, primero creo que debemos que cuestionarnos como en qué momento a lo mejor la creatividad se acota a solo ciertas personas o se ve solo de una forma y en qué momento la creatividad sí existió como búsqueda de solución de problemas desde un ángulo distinto. Claro, ¿no? O Ejemplos. sea, ¿qué nos hace creativos? ¿Quiénes son Ajá, creativos? Si solo son exacto. creativos las personas súper buenas Claro, o no. claro. ¿O qué es la creatividad? Sí, yo creo que pues podemos partir a lo mejor como esta parte de la prehistoria donde no existía obviamente el Antes de nombramiento Dios. de la creatividad, ajá, no existe el nombramiento como tal de la creatividad, pero si lo piensas, estos sistemas como de pictogramas, de señalización, Claro. de historias que se ponían en las paredes, etcétera, o incluso es los sistemas con los que cazaban, ¿no? Los sistemas con los que recolectaban fruta en las civilizaciones, los sistemas de riego, etcétera, son procesos muy creativos. O sea, Claro. son procesos que implican conductas pues sí, o sea, como de exploración, empíricas, ¿no? Como de buscar más, de innovar. Y viene como parte de una solución, ¿no? O sea, yo lo visualizo y en el pasado creo que el desarrollo creativo viene como respuesta a algo. Y entonces creo que a partir del fuego es uno de los puntos más importantes donde hay, porque las personas pasamos de ser nómadas a ser sedentarias y entonces ya buscamos otro tipo de soluciones a los problemas con los que día a día nos enfrentamos. Sí, correcto. Ya pasamos como de tener que cazar todos los días o tener que salir a caminar por miles de kilómetros a ya tener un lugar fijo, a tener Para recolectar. esta solución de la alimentación y todo. Y entonces empezamos con esta parte de la teología, la parte llega como la parte de las creencias, los dioses, el tipo de control que existe de cierta manera. Y entonces ahí la creatividad da otro salto. O sea, como Sí, llega un nuevo ciclo de la creatividad. Claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, como yo percibiría la creatividad de ese entonces, es estos agrupaciones, sistemas, llámense religión, llámense como lo quieras nombrar, que a través de procesos, creativos en sí, ¿no? Que implica nuevas ideas, etcétera, se resuelve la necesidad del ser humano, que es la necesidad social, la necesidad de pertenecer o de ser miembro de algo, ¿no? Ok, entonces ¿tú crees que la creatividad es parte también del desarrollo de pertenecer? Totalmente, o sea, yo creo que, bueno, por ejemplo, en ese ejemplo que estamos poniendo, ¿no? En esta parte, yo sí lo vería así, o sea, la solución que se está dando es a agrupar a las personas y de hacerlas tener este sentimiento de pertenencia, por Y ejemplo. entonces hablamos como de las agrupaciones desde expresiones creativas como la pintura, el arte, la música, o por religión, o por razón social, o por demografía, no sé. Claro, también, bueno, no sé, en la parte demográfica a lo mejor también existe esta parte justo como del desarrollo de las ciudades, Claro. ¿no? La división por civilizaciones, bueno, no sé, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O sea, que si los mayas, que si los olmecas, que si bla, bla, bla. Vaya, se implican procesos creativos para esta organización o estructura de la sociedad, por ejemplo, Claro, ¿no? que si lo pensamos así, el ser humano, a pesar de estar en dos ambientes completamente distintos, no sé, me imagino Egipto, México, tenemos como tipo de soluciones creativas muy parecidas, las pirámides, tenemos Correcto. sistemas de riego, tenemos sistemas de recolecciones, y es algo como muy parecido a pesar de que de manera cotidiana no estén en estrecha relación esas dos culturas. Sí, exacto. O sea, yo creo que, no sé, a lo mejor el salto que se da como a nombrar la creatividad en sí es justamente cuando empiezan este boom, a lo mejor que partimos de la Edad Media, Renacimiento, ¿no? Donde empiezan a surgir estos artistas prodigio, ¿no? Ajá, y a lo mejor dices, bueno, las tortugas ninja. a lo mejor ahí ya se nombra, ¿no? A lo mejor ahí ya dices, esto se puede llamar creatividad o qué cambios crees tú que tiene la creatividad como en ese aspecto. O sea, ¿por qué la creatividad se ve de otra forma en ese momento? Yo creo que por una razón principal y es porque el ser humano tiene esta necesidad de expresión y entonces esta necesidad de expresión te lleva a salir de lo cotidiano para representar o llevar algo. Y entonces es por eso que, no sé, me imagino que personas súper creativas como Miguel Ángel o como Leonardo da Vinci, que exploraron no solamente por lo que son famosos, no sé, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que no solamente por
la Mona Lisa, sino todo el número de infinidad de cosas que pensó y creó y imaginó. Y entonces como esta necesidad de expresión, esta necesidad de como, a ver, quién soy, el yo y todos estos como parámetros que existen, es cuando lleva a este punto donde la creatividad ya es parte fundamental incluso de la esencia de una persona, como de la manera en cómo se percibe el ser humano, que yo soy alguien creativo. Y entonces, como llevo esta bandera en mi vida, y entonces, a ver, ¿cómo puedo hacer me imagino ahorita el tanque tortuga que tiene Leonardo da Vinci, o la pintura, o como Correcto. las alas estas que ocuparon para volar y todo esto? A ver, son soluciones muy interesantes que llegan, no sé si por parte de su personalidad o su parte de ser, pero lo que sí estoy seguro que es parte de una expresión. Lo que ahora ahí en ese aspecto creo que podemos tocar este punto, ¿no? De la diferencia entre lo artístico y lo creativo, o sea, porque el arte simplemente es una expresión tangible de la creatividad. Claro, ¿no? sí, es una brecha nada más. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? O sea, tal vez justamente es el momento en el que se funden estos Exacto. conceptos, Y llegamos a la revolución ¿no? industrial. Que es otra cosa, exacto, o sea, justo. dices, sí, mucha ver, creatividad, sí, mucho arte, lo mucho que todo, sea. pero ¿cómo producimos esto 10,000 para 10,000 Claro, personas? exacto, ¿no? Y entonces dices, bueno, justamente la creatividad se ocupa aquí de otra forma, es otro tipo es otra forma de ver estos procesos cognitivos que implica la creatividad a través de diferentes la generación, totalmente, claro. la generación de máquinas, claro. mecanismos de producción, mecanismos en serie, etcétera, ¿no? O sea, es creativo eso también, ¿no? Claro, es creativo. Justo o sea, lo que platicamos hace rato, como que el Excel no es algo que no te haga creativo, no, solamente es una herramienta donde puedes expresar o no tu creatividad. Y al final, creo que parte de la revolución industrial nos lleva a tener este sinfín de herramientas y sinfín de números que nos podemos expresar de una y mil maneras. Y entonces, como llegan diferentes tipos de profesiones, diferentes tipos de espacios relacionados a la creatividad, pero que no son forzosamente arte. Y entonces el arte empieza a tomar un panorama segundo, tercero, quinto dentro de la prioridad del ser humano. Y entonces estos modelos de consumo, la manera en cómo vivimos el día a día y el hoy, llegamos como a donde estamos justamente parados en este momento, como este proceso de la creatividad que ha vivido a través de los siglos, que ha vivido a través de el espacio-tiempo. Amix, ¿tú crees que la creatividad está en todos nosotros? Sí, creo que es algo que no es tangible, es algo muy difícil de explicar y es algo muy difícil de relacionar y conceptualizar, pero es algo que inminentemente todos tenemos. Sí. A veces creo que la creatividad, y no me dejarás mentir, pareciera que es solamente alguien que hace cosas fuera del ordinario, pero sinceramente creo que no. Sí, no, yo también creo, si yo tuviera como que definirlo, que no estamos definiendo, bueno, si yo tuviera que definirlo, creo que diría que existe en todos nosotros, es simplemente un músculo que todos nosotros tenemos que ejercitar, que todos podemos expresar, ya que finalmente todos tenemos esta necesidad de resolución de problemas desde nuevas perspectivas y ángulos, a lo mejor. Perfecto. Creo que la creatividad vive en nosotros, vivirá y vivirá en la humanidad, sin importar qué tan avanzada sea la AI. O cómo se vea. O cómo se vea. Exacto. Ok, según la RAE, la creatividad es la capacidad de crear. Pero para ti, Arce, ¿qué es la creatividad? Para mí, la creatividad es la capacidad de resolver una necesidad desde un ángulo o perspectiva que pocas veces se ha hecho. Yo creo que para mí la creatividad es este proceso que lleva todo el ser humano para buscar una solución a un problema, ya sea por medio de lo digital, llamémoslo lo que quieras, pero creo que es la resolución a un problema de un método o una manera en específico. Ya sea la capacidad de expresar, ya sea la capacidad de hablar, porque yo creo que el lenguaje y todo esto surge de justamente esta necesidad que tiene el ser humano de expresar. Con esto llegamos al final de la creatividad. Al final de la creatividad. Bueno, bye. Que existe de la creatividad. Ay, ahora. Adiós. Bueno, bye. Bye.